Pianelli. No, gracias a ustedes. Vamos a hablar de la inflación desde varios puntos de vista, porque está por conocerse el número de la inflación en 2 horas y media. Se va a conocer el número de la inflación del INDEC del mes de marzo. Hay estimaciones, entre esas está la que hace Ricardo Delgado y su empresa. Vamos a compartir con ustedes los números que se estiman para la inflación, que son bastante distintos entre sí. Están entre 2 y 3. Hay una sola, que es el número que están viendo arriba de 3, que es 3,2, es la inflación que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que creíamos que un poquito rumbeaba, siempre es un poco más alto, porque se mide distinto además, ¿no? Sí, porque es una tiene canasta distinta. Una canasta distinta. Más nueva, por supuesto. A ver, ¿seguís sosteniendo este número para vos? Bueno, a ver, lo que se ve claramente, María Laura, es que la inflación a partir de enero empezó a subir. Mes a mes la inflación está subiendo, impactada básicamente primero por las carnes, esta última de marzo impactada por las verduras, por los estacionales. De hecho, la inflación de la ciudad de Buenos Aires, alimentos y bebidas, 4,7. 4,7. No me voy a olvidar de ese número porque genera una alarma el número, ¿no? Estábamos hablando de una inflación a la baja. Con un dato interesante además, que buena parte de la desinflación que tuvo el gobierno hasta finales del año pasado, tuvo en los alimentos un componente esencial. De hecho, los alimentos crecieron bastante menos que el promedio general. Ahora está pasando lo contrario, los alimentos están creciendo por encima del promedio del índice y eso obviamente es complicado porque resiente a los sectores más vulnerables, a los cuales el gobierno inteligentemente sostuvo, por ejemplo, duplicando en términos reales la asignación universal por hijo. Tenemos la inflación de Cava, pero no el número resumen, digamos, sino cada uno de los ítems, porque ahí se ve claramente cómo impacta, ahí está, es el tercero, ¿no? Sí. En orden alimentos y bebidas, y Exacto. es muy sensible a este número, porque bueno, educación, hablamos de educación privada y hay mucha gente que manda a escuela pública a sus hijos y después también lo mismo los servicios financieros y los seguros, pero bueno, si hay algo que impacta fuerte es esto en la gente, ¿no? Sí, y además ahora, bueno, de vuelta a lo que veníamos hablando antes, ahora viene un cambio probablemente en la política cambiaria. Viene Pero pará, un salto cambiario. Bueno, claro. A ver, ¿vos decís que eso puede traer inflación? por supuesto va a traer inflación. Ah, ¿va a traer inflación? Sí, claro. De hecho, probablemente el dato de abril sea mayor incluso que el que conozcamos en marzo. Abril seguramente va a empezar con 3, si es que marzo no empieza con 3. Nosotros teníamos 2,5 ahí en analítica. Hay para muchos marzo, que dicen pero, más cerca de 3. Pero va a estar entre 2,5 y 3. No creo que empiece con el número 3. Abril probablemente empiece. ¿Por qué? Porque va a sentir el impacto de la incertidumbre cambiaria que tuvimos durante todo marzo y estos días antes del acuerdo con el fondo. Claro, ahí no hay temas estacionales, ver, ¿no? Abril no es un tema estacional, es la suba del dólar. No, y además va a subir el precio de referencia para los bienes, que es el dólar oficial. Entonces, ahí me parece que el gobierno va a tener que encontrar algún discurso diferente porque la desinflación, que fue muy exitosa hasta diciembre del año pasado, está teniendo algunos problemas. Pero para el gobierno, y voy a sumar a Mara Josami, tenemos la suerte de tenerla, a Mora, la estoy esperando desde febrero, enero, no sé. Pero está con nosotros la titular de Casa 3 y que está midiendo qué le pasa a la gente con la inflación, Ricardo, porque no es lo mismo, digamos, en los números que han ido en baja, hacen que no esté entre lo más importante de demanda, ¿no? Más allá de lo que está pasando por estas horas, la gente no está tan pendiente de la inflación, ¿verdad, Morá? Claro, la inflación supo ser el principal problema de los argentinos en el inicio de la gestión de Milei en enero del 24 y fue bajando como problema, cediendo el primer lugar en el podio a otras cuestiones, a la inseguridad y a cuestiones más vinculadas a otros tipos de problemas económicos, por decirlo de una manera, como el desempleo, el temor a perder el empleo. Lo que sí vemos, lógicamente, es que mientras la inflación como problemática va bajando, no se registra una baja en la pregunta cuando le preguntamos a la gente si siente que en su vida diaria la inflación está bajando. Y la gente contesta que no.
Claramente después no lo elige como principal espera. problema, pero Sí. no es que no lo elige porque registra una No situación. lo elige como su principal preocupación, pero no registra que está bajando la inflación. Hay más gente que no registra que está bajando la inflación que la que sí registra. Lo que pasa es que la inflación va perdiendo importancia en el podio de las preocupaciones porque, lógicamente, los números de inflación van bajando y nosotros venimos de una situación muy traumática en materia de inflación. Eso hace que a la gente no le parezca hoy por hoy que el principal problema es la inflación, pero tampoco es que se registra en el metro cuadrado. Bueno, y hay que ver ahora con estos números que sí Ahora empiezan a ser más últimamente yo estoy importantes. recibiendo muchos mensajes de gente que dice algo pasa con los alimentos. Te No, digo pero aparte, específicamente. claro, pero aparte lo que dice Mora es muy claro. Digamos, la sensación es que cuando baja la inflación bajan los precios. Los precios no bajan, los precios crecen menos, pero los precios ya están muy altos. ¿Se entiende? Perfecto. Ese nivel crece menos Mostremos que otra vez antes. la inflación de cava desagregada, que es importante, porque ahí estamos viendo cómo va aumentando todo. Aumenta menos. Aumenta Claro. menos, pero aumenta. Inflación es que los precios siguen aumentando. A una velocidad menor. En A ese una velocidad sentido, menor. lo que hace mucho sentido con lo que él está diciendo es el 63% de los argentinos dice haber resignado consumos. Y esto es porque el precio de claro. los servicios, de los bienes, etcétera, están cada vez más inalcanzables, por decirlo de una manera. ¿En Claro. qué resignan? En ocio, en compra de segundas marcas, en compra de indumentaria. No es que hay una situación en la que la gente piensa que las cosas no aumentan y están baratas, por decirlo de una manera. Digamos, sostenidamente, Mora, cuando vos preguntás, algunas de las cuestiones que no se consumen son ropa. Primeras marcas. El primer ítem que manifiestan haber resignado tiene que ver con el ocio, con el entretenimiento, con las salidas afuera. No se gasta en eso, ni ir a comer afuera. Se resigna ese tipo de consumo. En segundo lugar, cuando se le pregunta, hablan de sustitución de primeras por segundas marcas y en tercer lugar, la compra de indumentaria. En algún momento vamos a tener que hablar de esto, Ricardo, del tema claro. de cómo las segundas marcas ahora son la opción para muchísima más gente. Sí, claramente, y es parte también de la necesidad de actualizar el índice de precios nacional, ¿no? Que es un índice de precios con una canasta muy vieja, que tiene una enorme cantidad de cuestiones que ya no se consumen. Telefonía fija, por ejemplo. Mide telefonía fija. ¿Está en el promedio? Claro. Mide muy bajo internet, por ejemplo, y todos ese tipo de servicios vinculados a las, A ver si telecomunicaciones. hay una demanda de mucha gente de esto, que no es la canasta, otra vez, por Claro. favor, el desagregado de la ciudad. La ciudad tiene otra medición, que Una tiene medición, en cuenta claro, con una canasta tarifas. del año 2017-2018, con una canasta de consumo mucho más nueva, mucho más adecuada a los consumos actuales. Sí. Esta canasta del 2004 pasaron 20 años, 21 años ya, ¿no? Entonces, el INDEC sabemos que lo tiene listo y es una decisión política del gobierno sacarla o no. Probablemente, a ver, la inflación, probablemente, si cambia la canasta, sea mayor. ¿Más alta? Sí, claro. Porque por sobre esto todo de... los primeros meses, después todo se termina acomodando. Pero los primeros meses, uno entiende que el gobierno, como decía Mora, digamos, cuya primer demanda política fue bajen la inflación, no quiera tocar nada que tenga que ver con aumentar la inflación, sobre todo si es un cambio metodológico, ¿no? Que es una cuestión más de los economistas, de expertos. ¿Para qué tocar el índice si nos va a dar peor? Pero bueno, me parece que hay que empezar justamente porque si no va a haber como Pero una es sensación... irreal. Ese divorcio digamos, entre lo que la un gente divorcio entre registra, exactamente. porque efectivamente es en lo que consume o en lo que Claro, gasta o en lo que claro. aumenta respecto del índice. Cuando empieza a quedar desfasado ya va a haber... Bueno, ya y- está y un- desfasado. claro, y un- Dicen que está desfasado, y porque un él dato dice, más. espera, vos decís, pero es muchos más datos, ¿no? O sea, está la telefonía fija que no la tienen un montón de hogares y claro. que vale 2 pesos porque uno no lo usa. Después está el tema de internet que vale mucho más y que tiene mucho más, implica menos peso, mucho más. claro. Y también las tarifas se miden, ¿no? Por supuesto, las tarifas de... por supuesto, todas las tarifas, electricidad, gas, agua. Por eso también da más alta la inflación de la ciudad en general, el promedio en desde general hace da más alta rato. por eso, exactamente. Pero ahí estamos hablando de... Y porque el peso de los servicios, es mayor en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Porque además lo que hay que decir es que el índice que mide el INDEC es un índice nacional, es un Claro, promedio de todo el del país. consumidor de Catamarca, del de Tierra del Fuego y el de La Pampa. Entonces, y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con consumos absolutamente distintos, precios y niveles de precios diferentes. Es un tema bastante complejo. O sea, que digamos, los sueldos, todo lo que se ajusta de acuerdo a los números del INDEC, tienen ya un desfasaje en relación a la medición. Claro. Ahora,
fíjate que me leí todo el estudio de Mora en detalle y dice Mora que la gente tiene en su mayoría confianza, ¿no? O esperanza. Sí, en la que gente esto se sigue resuelva. manteniendo la confianza y la esperanza respecto de que en el futuro la situación va a estar mejor. Eso sin duda es uno de los pilares que sustentan el apoyo al gobierno, sumado a la percepción de idoneidad que tiene el gobierno para resolver los problemas que todavía quedan, de la misma manera que resolvió la inflación. El gobierno sustenta esa idea y esa esperanza que genera en la capacidad de resolver. Nosotros hicimos una placa de esto que está hablando, las conclusiones del estudio de Mora, a ver si la podemos poner, porque son números muy alentadores para el gobierno, lo que la gente contesta en relación a la economía, en relación a las expectativas, a sus percepciones. Desde un primer momento la esperanza fue el sentimiento que sostuvo el gobierno. La esperanza sigue fuerte, aunque a la baja, pero sigue fuerte. La mayoría de las variables que tienen que ver con la opinión pública se resintieron en el último tiempo y tienen una tendencia negativa. No obstante, hay un apoyo muy importante para con el gobierno, sobre todo en función del ajuste que fue llevando este último tiempo, ¿no? Estos son números del mes de marzo, ¿verdad? Exacto. O sea que son números flamantes, fíjate Ricardo, ¿no? Sí, todavía, que es sólida, que es la esperanza. Que claramente tiene que ver, me parece a mí, una lectura más económica, con que justamente los gobiernos no le han dado importancia a la inflación como problema. Y creo que este gobierno ha justamente llegado a resolver esa cuestión, o por lo menos intentar resolverla. Después va a tener esto que estamos viendo en el mes a mes, cambios con el fondo y demás, que van a probablemente moderar esa caída, pero me parece que la Argentina está en un camino de desinflación muy claro, que como todo proceso no es ni rápido ni lineal, siempre tiene altibajos, pero me parece que hay que persistir en los fundamentals Pero, digamos, de la máquina. sólido el gobierno en el reconocimiento de que existe este problema y es un problemón para los argentinos que quieren que alguien resuelva. Y está muy bien. Y yo creo que el gobierno lo tiene que, más allá de que los números, insisto, de los números que vamos a conocer ahora en un rato y el de abril, no den esa sensación de que la inflación va a seguir bajando. Mora, me debes un ratito más largo. Bueno, sí. Me encanta, hay mucho para compartir de todo lo que está estudiando Mora en relación a los números. Y esto me parece que era muy importante que lo digamos, ¿no? Hay una expectativa, hay una esperanza. Ojalá el gobierno siga a la altura y resolviendo las cuestiones que la gente está esperando que resuelva. Voy a compartir con ustedes algunos consejos. ¿Ya probaste Cunnington sabor suave? Una gaseosa con todo el sabor